Buenas tardes y bienvenidos a La Verdad en Pocos Minutos. Desde que tenemos uso de razón, la humanidad se ha planteado muchos interrogantes. ¿Existe la justicia en el universo? ¿Nuestras acciones generan consecuencias? Tras varios milenios de civilización, tres preguntas siguen desafiando nuestras respuestas más concluyentes. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es la finalidad de nuestra existencia? Hoy vamos a analizarla bajo tres prismas que parecen distantes, pero que en el fondo intentan descifrar el mismo código. El cristianismo, que habla de un Dios que juzga y perdona. La ley del karma, que propone que cada acción genera consecuencias inevitables. Y dada la evolución de la actual inteligencia artificial, la teoría de la simulación, que sugiere que la realidad en la que vivimos podría ser un sistema programado. Aunque provienen de contextos muy diferentes, todas intentan descifrar el mismo misterio: cómo funciona la realidad en la que vivimos. Y al compararlas con atención, descubrimos algo sorprendente. A pesar de sus diferencias, las tres terminan señalando una misma verdad fundamental. A través de cualquiera de ellas, veremos que la conclusión es exactamente la misma y que las comparaciones entre las tres convergen en un punto fundamental que hoy vamos a descubrir. El cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesucristo, una figura que no solo marcó la historia religiosa, sino que transformó profundamente la manera en que millones de personas entienden la vida, el amor y el sentido de la existencia. Según esta tradición, el universo no es un accidente ni una casualidad. Existe un Dios creador que da origen a toda la realidad y que conoce profundamente el corazón humano. Dentro de esta visión, las tres preguntas que mencionamos al inicio también encuentran una respuesta. Origen. La humanidad tiene su origen en Dios. No somos simplemente materia organizada por el azar. Somos parte de una creación que tiene intención, significado y propósito. Para muchos creyentes, esto significa que la vida no es un error cósmico, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Destino. El cristianismo enseña que la vida no termina con la muerte. Dentro del mensaje cristiano aparece algo profundamente humano y esperanzador: la posibilidad de transformación interior. No importa cuántos errores haya cometido una persona, siempre existe la posibilidad del cambio, del perdón y de comenzar de nuevo. Propósito. El propósito de la vida, según el cristianismo, es aprender a vivir de acuerdo con los principios del amor. Jesús lo expresó de forma muy sencilla: amar a Dios y amar al prójimo. Pero este amor no es solamente un sentimiento, se expresa en acciones concretas como la compasión, el perdón, la humildad, la misericordia y la justicia. En una de sus enseñanzas más conocidas, Jesús dijo: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esa idea sugiere algo muy profundo: que nuestras acciones no desaparecen en el vacío, sino que generan consecuencias. También expresó otra enseñanza muy conocida: con las medidas con que midan, serán medidos. Estas frases muestran una visión del universo que enseña que lo que damos al mundo, de alguna manera, regresa a nosotros. Y aquí surge una pregunta muy interesante:
¿Es posible que el universo funcione de tal manera que cada acción tenga una consecuencia natural, incluso sin necesidad de un juicio inmediato? Esa idea nos lleva a explorar la siguiente perspectiva espiritual, profundamente desarrollada en las tradiciones orientales: la ley del karma. En las tradiciones espirituales de Oriente encontramos una forma diferente de comprender la justicia del universo. Mientras que en el cristianismo la responsabilidad moral se relaciona entre el ser humano y Dios, en religiones como el hinduismo y el budismo aparece una idea profundamente sencilla y al mismo tiempo profundamente poderosa. La llaman la ley del karma. En el karma nada ocurre de forma aislada. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción generan una consecuencia. Como cuando arrojamos una piedra en el agua y las ondas comienzan a expandirse, nuestras acciones también generan ondas invisibles que se extienden en el tejido de la realidad. Desde esta perspectiva, el universo funciona como un sistema de equilibrio. El amor, la compasión y la gratitud generan frecuencias de armonía. El miedo, el egoísmo y el odio generan frecuencias de conflicto. Desde esta perspectiva, la ley del karma no se vería como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, comprender y transformar nuestra conciencia. Y aquí aparece una de las ideas más profundas de estas tradiciones: la reencarnación. Si la conciencia continúa su camino a través de múltiples vidas, entonces cada existencia sería una nueva oportunidad para aprender, evolucionar y desarrollar mayor sabiduría. Pero aquí surge una dificultad. Si cada nueva vida comienza con la memoria en blanco y no recordamos nuestras experiencias anteriores, y no existe un manual claro que explique todas las reglas de esta escuela espiritual, entonces surge una pregunta profundamente humana. ¿Cómo podemos aprender de nuestros errores si no sabemos cuáles fueron? Si el karma es una ley universal que responde a nuestras acciones, ¿cómo podemos ser responsables de algo que no recordamos? Entonces se hace visible un eco inesperado y es una frase atribuida a Jesucristo: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Proviene de tradiciones diferentes, pero ambas enseñanzas parecen apuntar hacia un mismo principio profundo. La vida responde a nuestras acciones. Es decir, que todo lo que sembramos en el mundo, de alguna manera, regresa a nosotros. En nuestro tiempo ha surgido una tercera interpretación que resulta sorprendente. Una idea que nace no de antiguas tradiciones espirituales, sino del avance de la filosofía, la informática y la inteligencia artificial. Y si la realidad que experimentamos fuera en cierto sentido un entorno diseñado, y si las reglas que gobiernan nuestra realidad existieran porque el universo funciona como un sistema con sus propias leyes y su propio código, estas preguntas nos conducen a la tercera perspectiva de nuestra reflexión: la hipótesis de la simulación. Nick Bostrom, investigador de la Universidad de Oxford, hizo un planteo sorprendentemente simple. Si una civilización llegara a desarrollar tecnología lo suficientemente avanzada, podría crear simulaciones de universos completos poblados por seres conscientes que creen vivir en una realidad auténtica. Y si eso es posible una vez, podría hacerse miles de veces. Desde esa perspectiva, estadísticamente podría ser incluso
más probable estar dentro de una simulación que en la realidad original. Para entenderlo mejor, podemos usar un ejemplo cotidiano. Imaginemos un videojuego muy avanzado. Dentro del juego existen personajes que viven en un mundo con reglas muy claras. Existe la gravedad, existen límites físicos y existen consecuencias para las acciones que realizan. Para los personajes del juego, esas reglas serían las leyes de su universo, pero desde el punto de vista del programador, todas esas leyes no serían más que un código. Si aplicamos esta idea a nuestro propio universo, aparece una reflexión fascinante. Las leyes de la física que gobiernan el cosmos son extraordinariamente precisas y matemáticas. Constantes como la velocidad de la luz o las leyes de la gravedad funcionan con una exactitud casi perfecta. Algunos científicos se han preguntado, ¿por qué el universo parece estar tan perfectamente ajustado como para permitir la existencia de la vida y de la conciencia? Algunos interpretan esto como evidencia de un creador. Otros lo interpretan como la posibilidad de un sistema programado. Aquí aparece algo muy interesante para nuestra reflexión. Si el universo fuera una simulación, existiría un creador del sistema. Existirían reglas que determinan las consecuencias de nuestras acciones y existiría un propósito o aprendizaje dentro de esa experiencia. En otras palabras, muchas de las ideas que encontramos en las tradiciones espirituales podrían tener una interpretación diferente, pero sorprendentemente compatible. De todo lo expuesto, surge una pregunta que une las tres perspectivas que hemos explorado hoy. ¿Estamos viviendo en un universo gobernado por la voluntad de Dios? ¿En un sistema moral de causa y efecto como describe el karma? ¿O en una realidad diseñada que funciona según reglas programadas? Tal vez la respuesta sea más profunda de lo que parece, porque aunque los lenguajes sean distintos, las tres visiones apuntan hacia una misma intuición fundamental. Es decir, la vida no es indiferente a nuestras acciones. Independientemente de cuál de estas visiones sea la correcta, todas parecen recordarnos algo esencial. La forma en que vivimos importa. Después de todo lo expuesto, vemos que estas tres visiones no están tan alejadas entre sí como parecen. Tal vez la pregunta más importante no sea cuál de estas teorías es la correcta, sino ¿qué tipo de realidad estamos creando con nuestra forma de vivir? Porque si existe Dios, nuestras acciones tienen significado ante Él. Si existe el karma, nuestras acciones regresarán a nosotros. Y si vivimos en una simulación, nuestras decisiones siguen siendo parte del aprendizaje de esta experiencia. En cualquiera de los tres casos, la conclusión parece ser la misma. Cada forma de vivir deja su eco en el mundo y siembra nuestro destino. Hay un detalle curioso. En las tres perspectivas aparece el mismo elemento central, la conciencia humana. Sin la conciencia no habría pecado, ni karma, ni experiencia dentro de una simulación. En otras palabras, todas estas teorías religiosas, espirituales o científicas terminan girando alrededor de una palabra, conciencia, porque sin ella el universo existiría, pero nadie sabría que existe, lo que nos lleva a la conclusión final. ¿Somos únicamente el personaje que experimenta o somos también la conciencia que está viviendo la experiencia? Tal vez el mayor misterio radica ahí, en quién está viviendo esta experiencia que llamamos vida. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete, dale pulgar arriba para que YouTube lo recomiende a más personas.
Gracias